Ya han pasado 106 años y 4 meses desde que el Titanic se hundiera tras chocar con un iceberg en medio del Atlántico Norte. La noticia tuvo un impacto enorme en la sociedad de aquel entonces, ya que estábamos ante un barco que fue construido para no hundirse nunca. Un error humano provocó el desastre y que más de 1.500 personas fallecieran ahogadas y congeladas en el círculo glacial ártico. Bienvenidos a NAC Channel. No se supo si realmente fue el exceso de velocidad o de confianza del timonel, que sin darse cuenta no pudo evitar cómo un iceberg se acercaba peligrosamente hacia el barco, ocasionando lo que ya se temía, un choque letal para sus intereses. La organización tampoco fue muy correcta, ya que no tenían suficientes botes para evacuar los casi 2.000 pasajeros que viajaban rumbo a Nueva York desde el 10 de abril de 1912. 5 días habían pasado y ya habían recorrido 3/4 partes del trayecto, pero el destino les tenía reservado atracar en otro puerto, más allá de nuestros conocimientos como seres humanos. Personajes de clases sociales muy diferenciadas perdieron la vida truncando futuros y familias enteras. En Southampton, Inglaterra, el lugar del que zarpó días antes, perecieron 125 de las 729 personas que viajaron en ese buque, sumiendo en la ruina a muchas familias de clases humildes sin olvidar el luto que llevarían por años, ya que la causa del inesperado siniestro sigue siendo una incógnita 106 años después. En la ciudad se ha abierto un museo en honor a las víctimas. Muchos de los pasajeros del Titanic que sobrevivieron estuvieron ligados sentimentalmente a este museo. El recuerdo de tal tragedia perduró siempre en sus vidas. Muchos han muerto ya, y los niños que sobrevivieron al naufragio ya son ancianos que apenas pueden aportar datos del suceso. Pero lo que sí que es cierto es que un siglo después se han estudiado y analizado las causas, dejando en el aire muchas dudas al respecto. A continuación hablaremos en NAC Channel de 10 casos espeluznantes de fantasmas que aún deambulan por lugares de origen o incluso en lugares aislados ligados al evento, como el citado museo o inmuebles que recuerdan ostensiblemente al malogrado barco. Incluso en alta mar, el lugar donde tuvo lugar el siniestro, otros barcos que han pasado por esa zona han creído ver residuos del pasado, ecos que retumbarán por siempre en aquel lugar solitario rodeado de kilómetros y kilómetros de agua helada, que oculta debajo de uno de los tesoros más importantes del mundo marino, el Titanic Liverpool. El capitán que no se hundió con su barco. En 1977, Leonard Bishop, el segundo oficial del barco SS Winterhaven, le dio un recorrido de este barco a un hombre que aparentaba ser un pasajero. El extraño visitante estaba muy interesado en cada detalle de la construcción del navío, algo que le extrañó a Bishop. Años después, por casualidad, el segundo oficial se topó con una fotografía del capitán Edward John Smith, el hombre que estaba al mando del Titanic y quien se hundió con su crucero en 1912. Bishop reconoció a Smith como el pasajero que le había pedido un recorrido, pero aquello era imposible, ¿o no? El fantasma al que no le gusta ser fotografiado. Uno de los lugares vinculados al Titanic que tiene una gran colección de historias sobrenaturales es la expo montada en el Hotel Luxor en Las Vegas, donde se exhiben más de 300 objetos recuperados del naufragio. Entre las apariciones más comunes está una mujer de vestido negro y cabello recogido. En uno de los relatos más escalofriantes, uno de los fotógrafos a cargo de retratar la inauguración de la exhibición paseaba por la escalera principal cuando vio a la mujer. El trabajador pensó que se trataba de parte de la atracción del hotel y le preguntó si podía fotografiarla. La mujer lo ignoró, pero solo para aparecer nuevamente por sorpresa detrás del fotógrafo. De nuevo el profesional le preguntó si quería una fotografía, pero esta vez la mujer desapareció en el aire. El espíritu más odiado. En la exhibición de Las Vegas hay un retrato de Bruce Ismay, uno de los constructores del Titanic. Ismay es un personaje que pasó a la lista negra de la historia cuando se reveló que había huido del barco.
sin importarle el abandonar a mujeres y niños a bordo. También se rumorea que Bruce insistió en aumentar la velocidad del crucero a pesar de las advertencias sobre los bloques de hielo entre las olas. Los testigos incluso afirman que el constructor le dio la espalda al barco mientras se alejaba en una lancha salvavidas. Es natural que otras ánimas en pena le guarden rencor. Uno de los trabajadores de la exhibición relató que una mañana encontró la fotografía de Ismay tirada en el suelo. Cuando el supervisor de turno revisó el vídeo de seguridad de la noche anterior, vio con terror que el cuadro se descolgó y cayó al piso por sí solo. Y los fantasmas también tienen un favorito. La exhibición en Las Vegas es, según los testimonios de trabajadores y visitantes, uno de los lugares más embrujados de la Tierra. Las personas que la visitan dicen sentirse observados y también incómodos, además de escuchar sonidos espectrales. Pero los espíritus en este lugar parecen inexplicablemente atraídos hacia Joe Zimmer, uno de los expertos en artefactos que trabaja en el hotel. Joe ha escuchado a veces voces extrañas llamarlo por su nombre. Ha sentido manos invisibles jalar su ropa e incluso por la noche escucha a una orquesta tocar en el edificio vacío. El barco fantasma. Un evento traumático como este hundimiento seguramente deja una huella en el lugar donde sucedió. Este parece ser el caso de la zona donde ocurrió el accidente, ya que tripulantes de otros barcos que circulan en el área han señalado ver bolas de luz en el sitio donde se dio el choque con el bloque de hielo. Incluso los submarinos parecen ser afectados, ya que en los radios se detectan sonidos extraños y llamadas de auxilio sin origen aparente. Una segunda oportunidad. La trágica noche del hundimiento, Frederick Fleet, un navegante inglés, estaba a cargo del puesto de vigía del Titanic. Incluso en la oscuridad, Fleet detectó el iceberg e intentó advertir al resto de la tripulación, pero su aviso llegó demasiado tarde. A pesar de que sobrevivió al naufragio, el hombre cargó con la muerte de los pasajeros en su conciencia, y todo empeoró cuando en 1964 su esposa murió en Navidad y fue echado de su casa. Fleet entonces tomó una decisión y se ahorcó en su patio trasero. Fue enterrado en una tumba sin nombre hasta que la Sociedad Histórica del Titanic le dio una lápida honoraria en 1993. Algunos visitantes del Hotel Luxor dicen que Fleet no ha podido superar el accidente y a menudo se le ve en la cubierta recreada en la exhibición, siempre atento a las posibles amenazas en el horizonte. Un acuario con tanques fantasmas. El acuario de Georgia también tiene una exhibición dedicada al Titanic con objetos rescatados de su interior. Los empleados de este sitio han reportado ver sombras, escuchado gemidos inusuales y sentir que los jalan en la ropa. Los rumores eran tan constantes que en un programa de investigación paranormal decidió tomar el caso. Durante su indagación, los expertos fantasmas colocaron artefactos de grabación de sonido en el cuarto dedicado a los icebergs. Al oír las cintas escucharon claramente una voz que decía: «No, por favor». El Capitán Fantasma. Los fantasmas del Titanic aparentemente también viajan a otros sitios vinculados con su vida terrenal. Este es el ejemplo del capitán John Smith, quien aún visita su anterior residencia. Louis y Neil Bonner, los dueños actuales de la propiedad, dicen que han sentido una presencia helada pasar a través de ellos e incluso han podido ver al marinero en varias ocasiones. Dos premoniciones mortales. La noche que el Titanic se hundió, a miles de kilómetros del lugar del accidente, una joven escocesa llamada Jessie Share estaba a punto de morir. Antes de fallecer, Jessie dijo que veía un barco enorme ser tragado por el mar, mientras un hombre llamado Wally tocaba el violín. Sin que Jessie pudiera adivinarlo, en esos mismos momentos el músico Wallace Wally Harley, parte de la orquesta del crucero, tocaba su violín por última vez mientras el agua llenaba la embarcación.
Otro presagio oscuro alrededor del Titanic ocurrió 14 años antes del incidente con el iceberg. En la novela The Wreck of the Titan, el desastre del Titán, publicada en 1898, el autor Morgan Robertson narró la historia de un enorme crucero que, al igual del Titanic, chocó con un pedazo de hielo por ir a exceso de velocidad. Por si fuera poco, el hundimiento del barco ficticio también ocurrió en abril y tuvo casi el mismo número de muertos que el hecho real. Un poco de consuelo. En Belfast, Irlanda, también hay un museo dedicado a las víctimas del Titanic. En el 2013, una mujer que visitaba este recinto escuchó la llamada final de auxilio realizada por la tripulación del crucero condenado, como parte del recorrido de la exhibición. Al escuchar la súplica de ayuda en código Morse, la mujer se sintió extremadamente triste y desesperanzada. Su cuerpo entero temblaba y tenía náuseas, así que se alejó para tomar aire. Estaba a punto de irse cuando una mano gentil tocó su hombro y una voz masculina le dijo: «Está bien». No había nadie a su alrededor. Como ya han visto, el Titanic también dejó su huella particular. Los ecos de aquel suceso siempre permanecerán en este mundo, haciéndonos recordar cuán frágiles somos, a pesar de nuestras apariencias. Nunca debemos subestimar que en aquel entonces varias almas se salieron de sus cuerpos para morar indefinidamente hasta que sus plegarias o sus cuentas pendientes quedaran saldadas. Nunca sabremos a ciencia cierta si lo habrán conseguido, pero me temo que no será así hasta que un día se sepa toda la verdad de lo que pasó. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden suscribirse y dejar su like. Juntos seguiremos creciendo con Knack Channel. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter y Google+. Hasta pronto.